Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 4. En esta ocasión estaremos hablando de lo que son relaciones y funciones. Pero antes creo conveniente tocar el apartado de las definiciones de dominio, codominio y rango, ya que más adelante las estaremos usando bastante y me conviene que ustedes sepan a qué me refiero cuando hablo de dominio y rango de una función sobre todo. Vamos a empezar con las definiciones. Para ello vamos a tener aquí una tablita. En la primera columna vamos a poner valores de x y en la segunda valores de y. Quiero que sepan que cuando a nosotros nos dan una fórmula matemática, como las de matemáticas 2, matemáticas 3 o la que ustedes quieran, por ejemplo, digamos que me dan la siguiente fórmula: y igual a 2x, ¿sí? Los valores de x que le pongamos a la fórmula se conocen como variable independiente. A la x se le conoce como variable independiente. ¿Por qué? Porque los valores de x yo los defino, yo se los pongo y le puedo poner el valor que quiera. Son valores independientes. Nada los influye. Yo les pongo el valor que yo quiera. Pero el valor de y es distinto. El valor de y va a depender de lo que valga x, ¿sí? Si yo a la función, digamos 2x, le pongo un 1, sería 2 por 1, me daría 2. Si yo le pongo un 2, 2 por 2, recuerden que la función es 2x, 2 por 2 me daría 4. Es decir, el valor de x es independiente, pero el valor de y dependerá del valor de x y de la función en cuestión que yo esté trabajando. ¿De acuerdo? Por eso a la y también se le conoce como variable dependiente. Ahora, cuando estamos hablando de funciones, a lo que es el conjunto de datos de x que vayamos a usar, se le conoce como dominio, ¿sí? El dominio son los valores que toma la variable independiente, ¿sí? Aquí lo tenemos. Todo lo que es la parte de los valores de x que yo le vaya a poner, se le va a conocer como dominio. Son los valores de x, ¿de acuerdo? Todos los números que yo vaya a tener aquí se les va a conocer como dominio. Ahora, viene luego otra definición con una palabra parecida, pero no es igual. Se le conoce como codominio o contradominio y nos dice que es el conjunto de llegada o conjunto de valores que podrían salir. Nosotros, cuando vayamos a asignar valores a x, podemos asignarles un montón. Pero digamos que solamente nos interesa trabajar con estos tres. Bueno, a estos tres se les conoce como dominio, ¿sí? Con los que vayamos a trabajar. Pero, como les digo, hay más valores aquí abajo. Todo este conjunto de valores de salida, que dependen de la fórmula que les había dicho, a todo el conjunto, incluidos a los números que no estoy tomando, pero que tienen un resultado en esta columna, a todos esos se les conoce como codominio o contradominio. Es el conjunto de todos los valores de salida que puede adquirir la función cuando le pongamos un valor de x, ¿sí? Aunque no los estemos tomando aquí en la parte del dominio sus valores. Es todo el conjunto, todo el panorama general de resultados que puedo tener. Pero lo que son los números específicos que corresponden a los datos de x a los que me interesa trabajar, por ejemplo, si trabajo 3 y debo de obtener 3 datos, ¿no? Entonces, esos 3 resultados se les conocen como imagen o rango, ¿sí? Y me dice que son los valores que toma la variable dependiente y se encuentra dentro del contradominio, es decir, son solamente estos 3 resultados. Los resultados directos de mis datos del dominio son mi imagen o rango, mientras que todo el panorama general es el contradominio o codominio, ¿sí? Entonces, esto es el dominio
y esto contradominio. Y los valores de los resultados son la imagen o el rango. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que quería explicar de estas definiciones. Ahora sí vamos a también con otra parte teórica para que quede claro qué es una relación y qué es una función. Vamos a explicarlo aquí. Vamos a definir primeramente qué es una relación. La teoría nos dice que es una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos y que expresa una dependencia entre dos cantidades o variables y puede indicarse mediante enunciados, tablas, gráficas, diagramas, ecuaciones o parejas ordenadas. Para que esto quede de una manera más entendible, una relación es básicamente una correspondencia, como dice la teoría, entre dos datos, ¿sí? Un dato de entrada y un dato de salida. Eso es una relación. Como en una función matemática, si yo a la función le pongo un valor de x, me va a arrojar un valor de y. Eso es una relación, ¿sí? Pero luego van a ver cuál es la diferencia con una función. Diversas maneras de expresar una relación pueden ser como una oración. Por ejemplo, a cada número natural menor que 5 se le asocia el doble de su valor. Eso es en una oración. Quizá no muchos le entiendan, pero vamos a verlo en forma de tabla. Vean, en la forma de oración dice a cada número natural menor que 5, es decir, de 1 a 4, se le asocia el doble de su valor. Es decir, que a 1 le corresponde el 2 porque es el doble, a 2 el 4, a 3 el 6 y a 4 el 8. Esto es el dominio y esto el rango, aunque también en este caso podría ser el contradominio, ya que estamos siendo exactos con la cantidad de datos que estamos representando. Esto es en forma de tabla, pero hay otra forma de representarlo, de ecuación, es lo que les decía. Y igual a 2x. Entonces el valor de y será 2 veces el valor de x. Entonces si x vale 1, y vale 2. Si x vale 2, y vale 4. Si x vale 3, y vale 6. Y así sucesivamente. Esta es la expresión en forma de ecuación. Hay otra, forma de diagrama. Es como la de tabla, pero representado con flechas que me indican el dato de entrada y el dato de salida. Hay otra que es la de parejas ordenadas, ¿sí? Que es básicamente como lo encontraríamos en un plano cartesiano. 1,2, que es lo mismo. Aquí va el valor de x o del dominio y aquí el de y, el de la imagen o el contradominio, ¿sí? 1,2 porque se le asocia el doble, 2,4, recuerden que este es x y este y, 3,6, 4,8. Y hay uno más, el de la gráfica. Vean, tenemos 1 con 2 en y, 2 con 4, 3 con 6 y 4 con 8. Estas son las diversas maneras de representar una relación matemática. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una función matemática? Vamos a verlo. La teoría me dice que una función es una relación tal que cada elemento de un conjunto llamado dominio, es decir, de los valores de x, está relacionado con un y solo un elemento de otro conjunto llamado codominio, es decir, de y. Una función quiere decir que si yo tengo un valor de x, solo le puede corresponder un valor de y nada más, ¿sí? Es la diferencia. En cambio, una relación puede ser que a un valor de x le correspondan dos valores de y, ¿sí? O sea, que tenga dos posibles relaciones, ¿sí? Esté enlazado con dos resultados. Pero en una función no. Un valor de x le corresponde un valor de y nada más. Esa es la diferencia entre una relación y una función. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos aquí la forma de diagrama. Todas estas son relaciones, porque tenemos datos de entrada y datos de salida. Con eso ya sabemos que es una relación, pero necesitamos determinar si son funciones o no funciones.
Vamos a ver. Estos son los valores de x. Si analizamos el primer valor, este valor de x tiene dos relaciones con los valores de y o de mi contradominio. Así como tu ex tenía dos relaciones con otras personas, así igualito. Bueno, entonces tenemos que este tiene dos relaciones. Recuerden que la teoría me dice que los valores del dominio solo pueden tener una relación con los valores del contradominio o del codominio. Pero este del dominio tiene dos. Entonces esto no es una función, porque este tiene una relación con dos datos del codominio. Y este 4 también, vean, comparte con el 6 y comparte con el 8. Así como tú compartías a tu ex, o tu ex te compartía a ti. Ya no sé cómo están las relaciones en estos días. Continuando. Esta de aquí también es una relación, pero ¿será una función? Veamos. Este nada más tiene un dato con y. Este igual nada más tiene un dato, un dato, un dato. Este sí es una función, porque nada más a cada elemento del dominio le corresponde uno del contradominio. Esto sí es una función. Ahora, esta relación de aquí, ¿será una función? Vamos a analizar. Este valor del dominio solo tiene 1 del contradominio. Este valor también solo tiene 1 al 4. Este valor del dominio también solo tiene un valor del contradominio, que es el 4 también. Este solo tiene 1. Vean aquí algo muy importante. Esto, para que quede claro, sí es una función. No importa que el contradominio tenga dos elementos del dominio. Eso no importa. Es decir, de derecha a izquierda sí puede haber una relación doble, que este del contradominio tenga dos del dominio. Pero en una no función se presenta que el dominio tiene dos relaciones con el contradominio, dos o más, ¿sí? Esto no puede ser. Por eso, esto no es una función, pero esto sí es una función. De izquierda a derecha no puede haber relaciones dobles, pero de derecha a izquierda sí. Entonces, estos no son funciones, los que vengan de este tipo, pero estos de aquí sí lo son, porque los elementos del dominio solo tienen un elemento del contradominio. ¿De acuerdo? Ahora, esto es en forma de diagrama. Ya analizamos o ya aprendimos cómo identificar una función de una no función con diagramas. ¿Cómo sería con gráficas? Bueno, imaginemos que tenemos dos gráficas. En esta tenemos un círculo y en esta una parábola, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar si en una gráfica tenemos una función o una no función? Si les dan gráfica, créanme que es bastante sencillo. Lo único que vamos a hacer es que vamos a trazar una línea vertical en nuestra figura. Así. Si la línea toca dos puntos de la figura, no es una función. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque este es un valor aquí del eje X, a un valor del eje X le están tocando dos valores del eje Y, y eso no se puede. Ahora, si la línea solamente toca un punto, esta sí es una función, porque a cada valor de X le corresponde uno y solo uno de Y, aquí en la parte del eje vertical. Entonces, así es como determinamos una función y una no función con gráficas. Listo. Ahora, veamos el caso de las parejas ordenadas. ¿Cómo lo determinaríamos? Bueno, si nosotros analizamos las parejas ordenadas, recuerden que están formadas por X, Y. Si los valores de X no se repiten, que son los de el primer dato, el que tenemos aquí antes de la coma, no se repiten en otros paréntesis, entonces tenemos una función. Por ejemplo, veamos, aquí tenemos al 1, al 2, al 3, al 4. Los valores de X, del primer dato, de las coordenadas, no se repiten en este caso. Entonces, esta sí es una función. Veamos el de la segunda. Tenemos aquí el 1. Aquí se repite el 1, vean. Luego tenemos al 2, al 4. Aquí también se repite el 4. Este es una no función, precisamente porque los valores de X se repiten aquí y aquí, y también aquí y aquí.
quiere decir que el 1 está tomando a dos valores de y, al 2 y al 4. Y también este número, el 4 del dominio, está tomando a dos valores de y, al 8 y al 10, cosa que no se puede. Por esto no es una función. Veamos con este. Aquí no se repite. 2, 3, 4, 5. Los valores de x no se repiten. Así que esto sí es una función. Pero vean lo curioso, los valores de y. Aquí se repite el 2. Ojo, estos son los valores de y, los que están después de la coma. Vean que aquí se repite este 2 en y con este 2. Y aquí este 6 con este 6. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos valores de y repetidos, no pasa nada. Sigue siendo una función. Pero ojo, los valores de x no se pueden repetir. Esto que tenemos aquí es similar a este caso. Al mismo valor de x, que es 1, le están dando dos valores de y. Y aquí al 4 le están dando dos valores de y. Es algo como esto, no se puede. Pero aquí a un solo valor de y le corresponden dos valores de x. Eso sí se puede, ¿de acuerdo? Entonces así es como definimos lo que es una función y también cómo podemos identificarla, de acuerdo con la teoría, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que quería aclararles en este sencillo video. Ha sido algo muy corto, ha sido algo teórico, no tuvimos que utilizar ninguna fórmula matemática, ninguna operación, nada, solamente la teoría que me dice que a los valores del dominio no les puede corresponder 2 del contradominio, pero que a uno del contradominio sí le pueden corresponder 2 del dominio y seguir siendo una función. Bueno, esto era todo, espero haya podido explicarme bien. No es un video algo difícil, algo complicado, hasta aquí lo vamos a dejar. Nos vemos la próxima en un nuevo video donde estaremos viendo ahora sí un poco más con expresiones algebraicas para dar luego entrada a lo que sería ya ejercicios de dominio y rango. Ya que hemos definido qué es dominio y qué es rango, bueno, más adelante en los próximos videos estaremos realizando ejercicios de esos temas. Por el momento me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.